Todos heredamos solo algunos segmentos de nuestros ancestros. Eso hace que la probabilidad de tener una coincidencia con un primo de tercer grado sea 90% y con un primo de cuarto grado sea solo 45%. Si tus parientes que se han hecho una prueba de ADN cubren juntos un mayor porcentaje del ADN de uno de tus ancestros, entonces la probabilidad de identificar a un primo de tercer o cuarto grado con quien no tienes coincidencia aumenta. En este video te vamos a enseñar a usar la herramienta de cobertura de DNA Painter que te va a ayudar a aumentar la cobertura del ADN de uno de tus ancestros. Hola a todos. Una vez que has determinado por cuál rama ancestral está relacionada a una coincidencia, el siguiente paso es determinar al ancestro común más reciente. Como cada descendiente solo hereda algunos segmentos de ADN, es importante poder determinar qué porcentaje del ADN de tus ancestros está representado entre sus descendientes que se han hecho pruebas en una plataforma. La herramienta de cobertura de DNA Painter te va a ayudar a determinar el porcentaje y a seleccionar al mejor candidato para hacerle una prueba para aumentar el porcentaje eficientemente. Si tienes otros parientes, por ejemplo hermanos o primos, les podrías hacer pruebas a todos para aumentar la cobertura de ADN de tus ancestros. Pero esa es la opción de fuerza bruta. ¿Para qué gastar plata en pruebas que van a añadir un porcentaje muy pequeño de ADN? Los hijos heredan el 50% del ADN de su madre. La prueba del hijo va a contener el 50% del ADN de la madre. Como los hermanos heredan algunos de los mismos segmentos, hacerle una prueba a un hermano solo va a añadir la mitad del ADN restante. La prueba del segundo hijo solo va a añadir en promedio 25% del ADN de la madre. Ahora la cantidad restante es 25%. La prueba del tercer hijo solo va a añadir la mitad de eso, que equivale a 12,5%. Ahora la cantidad restante es 12,5%. La prueba del cuarto hijo solo va a añadir la mitad de esa cantidad, que es 6,25%. Y así. Como todas las pruebas cuestan lo mismo, la cuarta prueba no fue un uso muy eficiente de la plata. Si le hacemos la prueba a un quinto hijo, cubriríamos el 96,9% del ADN de la madre. Si lo que queríamos hacer es cubrir el ADN del abuelo materno, entonces solo hemos cubierto el 48,5% del ADN porque la madre solo hereda el 50% de su ADN de su padre. Como cada nieto hereda el 25% de su ADN de su abuelo, entonces hubiera sido mejor hacerle la prueba a 3 nietos que a los 5 hijos. El primer nieto añade 25% del ADN del abuelo materno. El segundo nieto añade 25% del restante 75%, que equivale a 18,8%. El tercer nieto añade 25% del restante 56,2%, que equivale a 14,1%. Los tres nietos juntos cubren 57,9% del ADN del abuelo materno, que es más que el 48,5% cubierto por los 5 hijos. Y si 2 de los nietos son hermanos, el cálculo se vuelve aún más complicado. La herramienta de cobertura de DNA Painter hace todos estos cálculos por ti. Solo tienes que indicar en tu árbol genealógico cuáles de tus parientes se han hecho una prueba de ADN y para cuál de tus ancestros quieres determinar la cobertura.
Para usarla tienes que importar tu árbol genealógico en formato JERCOM o crear el árbol a mano en DNA Painter. El video arriba a la derecha te enseña a exportar tu árbol en formato JERCOM de Ancestry o MyHeritage. Es importante que el árbol tenga a todos los descendientes conocidos, aun si no se han hecho una prueba de ADN. En este ejemplo voy a importar mi árbol en formato JERCOM. En la página de inicio de DNA Painter presionamos en Coverage, que significa cobertura. Ahora presionamos en Load, que significa cargar, y en Import JERCOM, que significa importar JERCOM. En este espacio podemos arrastrar y soltar un archivo JERCOM o presionar para buscarlo en tu dispositivo. El árbol ha sido leído y ahora debemos especificar el nombre del ancestro para el cual queremos encontrar la cobertura. Quiero escoger a Julio Zoilo Carrera Silly. Tipeo parte del nombre y aparecen las posibles personas en el árbol. Esta opción está seleccionada por defecto. Cambia los nombres de personas vivas a solo sus iniciales, por razones de privacidad. Ahora presiono en Import Descendants, que significa importar descendientes. Vemos que el porcentaje de cobertura actual es 0% y las personas en la lista y resaltadas en el árbol pueden contribuir 25% de cobertura a su ADN. FFCS se ha hecho una prueba. Floto el cursor en su nodo en el árbol y selecciono Mark as Tested, que significa marcar como probado. TICC aparece ahora como el mejor siguiente candidato para hacerse una prueba. No se ha hecho una prueba, pero voy a marcar a otros que sí se han hecho una prueba. Marco a BCB, que es sobrino de FFCS, y aumentó el porcentaje a 31.25%. Ahora me marco a mí y aumenta el porcentaje a 39.84%. Ahora mis primas y aumentó el porcentaje a 53.54%. El siguiente mejor candidato es AICS, pero es una persona fallecida, así que la voy a marcar en add/edit details, que significa añadir, editar detalles. Marco deceased, que significa fallecido, y close para cerrar la caja. JWCS es el nuevo mejor candidato y también está fallecido, así que repito el proceso. DCDB es ahora el mejor candidato y se ha hecho una prueba, así que lo marco y el porcentaje aumenta a 56.708%. Si deslizamos la pantalla hacia arriba, vemos que los dos siguientes candidatos solo van a contribuir 2.8% y subir el porcentaje de cobertura a 59.5%. Esto nos indica que no vale la pena hacerles una prueba. Si vemos a las otras personas en el árbol,
vemos que tenemos una cobertura de 64.844% y 75% para este hijo, ya que 2 de sus hijos se han hecho la prueba. Y tenemos una cobertura de 71.875%, ya que uno de sus hijos y uno de sus nietos se ha hecho una prueba. Aparecen marcados en negro todos los individuos que se han hecho pruebas. Eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Gracias por su apoyo. Dejen sus preguntas y comentarios, den un like, presionen el botón a la derecha para suscribirse al canal y hasta la próxima.